Hey, hola, ¿qué tal, gente mística de YouTube? Yo soy Rubik Marey y el día de hoy vamos a hablar sobre la reciente miniserie de Netflix estrenada el pasado 23 de octubre, que nos cuenta la historia de Beth Harmon, una niña prodigio del ajedrez que en la década del 50 es internada en un orfanato luego de que su padre la abandonara y su madre se suicidara. En este lugar va a conocer su pasión por el ajedrez y de aquí en adelante todo lo que tiene que pasar para cumplir su sueño, que es ser campeona mundial de ajedrez. Pero para una persona que no sabe mover ni una sola ficha de este juego, nosotros vamos a tener que ir a buscar a la persona que es capaz de explicarnos sobre todo el mecanismo de juego de esta serie. Por supuesto que la serie tiene otros temas además del ajedrez, como la pérdida y los problemas y las dificultades de una joven que trata de abrirse pasos para cumplir sus sueños en una sociedad que la estereotipa. Entonces vamos a dirigirnos al otro lado de la ciudad para encontrar a esa persona que es capaz de explicarnos todos estos conocimientos y conceptos del ajedrez. ¿Quieres acompañarme y ver en qué termina todo esto? Pues embárcate con nosotros en esta aventura macabra. Estamos en este punto y aquí vamos para el otro lado de la ciudad, como puedes ver, como te voy a enseñar aquí en este momento. Para el otro lado de la ciudad, para allá es para donde vamos. Para el otro lado de la ciudad, a encontrarnos con una persona que sabe de ajedrez y es quien nos puede ayudar en este video. Mi nombre es Naón, vamos a estar hablando de Gambito de Dama y gracias por la invitación. Bueno, Rubik, gracias por invitarme al canal, que bueno, siempre es un gusto estar acá con un amigo. Y nada, quería hablar de la parte del ajedrez precisamente y empezamos con lo siguiente. El ajedrez es el juego más hermoso del mundo, pero como es tan perfecto y tan antiguo, ha dado múltiples versiones históricas y ficcionales. En Fedro, Platón lo ubica como una obra del dios Teut, el mismo inventor de la escritura y de los números. En el antiguo Egipto, la tradición muestra a Ramsés II utilizándolo para entretener a una de sus favoritas. Algunos otros griegos aseveran que el ajedrez nació durante el asedio de Troya. Las versiones científicas, ya un poco más precisas, señalan que el ajedrez, este juego milenario, pudo provenir de la India o de Mesopotamia. Pero eso es un tema muy interesante que se puede encontrar mucho más en los libros. Ahorita vamos a hablar de Queen's Gambit o Gambito de Dama. ¿Qué podemos hablar de esta serie? Vamos a empezar por los personajes. Muchas personas piensan lo siguiente, que Beth Harmon es efectivamente estadounidense y como es estadounidense, no le queda más remedio que estar ubicada en esa época de los 60, 70 de la Guerra Fría y por ende ser en la vida real Bobby Fischer. Y esto es en parte muy cierto, porque la mayoría de películas estadounidenses que se refieren al ajedrez vuelven sobre la figura de Fischer, que fue campeón mundial y una gran estrella y celebridad estadounidense del momento. Ahora, ¿qué detalles nos permiten ver a Harmon como Fischer? Primero, la época, eso es innegable. Segundo, la cualidad de niña prodigio, que es la cualidad que manifestó Fischer, fue el gran maestro más joven de su época
y que tuvo una carrera fulgurante hasta el título mundial. Hay varios detalles en la serie que permiten allanar este camino y darnos cuenta que efectivamente está ubicada entre el 66 y el 68, una época que no se corresponde del todo con la histórica en la que empieza a aparecer Fischer, pero que permite ver más o menos el trayecto. Ella se está enfrentando a la hegemonía soviética. Ahí aparecen varios personajes, se mencionan algunos reales y otros falsos. Por ejemplo, Boris Spassky, Tigran Petrosian, o también el que es falso, una construcción que agrupa a varios personajes, que es Borgov, el gran ajedrecista ruso que es campeón mundial durante la serie. La misma Harmon es una mezcla de varios personajes, pero sobre eso ya volveremos. Entonces, Fischer en esta época competía contra la hegemonía soviética, y Harmon viene más o menos a representar esto. ¿Qué sucede? Estos aparecen y de una u otra manera Harmon se enfrenta con ellos. Esto representa un poco el trayecto que hizo Fischer hasta 1972, cuando se enfrenta con Boris Spassky en lo que se llamó el match del siglo, por la trascendencia que tuvo, no solo en el campo del ajedrez, sino en el campo político, porque era el supuesto enfrentamiento de la inteligencia norteamericana contra la inteligencia soviética, y eso iba a definir de una u otra manera, o así lo vendían, el desarrollo humano durante la Guerra Fría. Había una suerte de tensión entre ambos personajes, entre ambos grupos, entre ambos bloques, que definía un poco la supremacía de cada uno de estos espacios. Dentro de los personajes que se mencionan también aparece un joven, no sé si lo recuerdan, con el pelito peinado hacia un costado, gordito, bajito, joven, 13 años más o menos dice en la serie que tiene, que se viene a representar al siguiente campeón mundial, el que reemplaza a Fischer, que sería Anatoly Karpov. Además de Fischer, que ya les dije que es parte del personaje Harmon, Harmon realmente, si lo miramos bien, es un personaje ajedrecista, mujer por supuesto, que se llama Judith Polgar, que es considerada la mejor ajedrecista de la historia. ¿Qué sucede con ella? Ella nació en 1976 y la novela es de 1983. Entonces no habría manera exacta de que el autor hubiese podido saber lo que iba a ocurrir con Judith Polgar. Además murió tempranamente y tampoco la pudo ver convertida en la gran ajedrecista que fue. Así como el reclamo que hace Harmon durante la serie de por qué se fijan en ella solamente porque es mujer cuando le hacen el primer reportaje y no porque es una grandiosa ajedrecista, Judith Polgar hacía este tipo de reclamos, nunca quiso competir en categorías femeninas, sino que siempre quiso competir en lo que se llama la categoría absoluta, donde llegó a estar en el top 10 mundial, incluso a vencer a un campeón mundial que se llamó Garry Kasparov, que fue la primera vez en que una mujer vencía al campeón mundial reinante. As a matter of fact, the legendary Bobby Fischer once said, "I can give a knight oath to any woman player in the world, and I can still beat her." But to give you a perspective, what is to give a knight oath in chess, it's like entering in a swimming competition, having your hands behind, tied your hands behind your back before jumping into the pool. So you can imagine how happy I was at the age of 15 when I broke Bobby Fischer's record, becoming the youngest grandmaster. Thank you. By this time, I was the #1 woman player in the world, but my real dream was to become the ultimate #1 between men and women. Ahora bien, ¿qué sucede? Harmon también tiene componentes de otros ajedrecistas. Uno lo menciona en algunas ocasiones, incluso muestra en un libro que escribió que se llamó José Raúl Capablanca, que fue campeón mundial de ajedrez de 1921 a 1927, cubano de nacimiento y una de las grandes figuras del ajedrez y de la historia de su país. ¿Qué sucede con Capablanca? Él aprendió a jugar viendo a los demás jugar, vio jugar a su padre, él aprendió sus movimientos sin que nadie le enseñara, que esto lo podemos ver también en la serie en el caso de Harmon. Otro de los componentes que tiene Capablanca, que se pueden emparentar con Harmon, es que él tenía una tendencia, vamos a decirlo con una palabra muy rumbera. Capablanca era medio díscolo, le encantaba la fiesta, era un genio, era brillante. Le decían la máquina del ajedrez y por momentos fue invencible. Pero una de sus grandes pasiones también fue la noche, era un reconocido mujeriego. Y ustedes recuerdan en la serie que Harmon tiene unos dotes de alcohólica, está completamente imbuida en las sustancias que le proveen en el orfanato y que luego le generan dependencia, y que a su vez está teniendo unos flirteos amorosos y está muy volcada a los vicios. Incluso uno de sus amigos, otro de los maestros de la serie, le recomienda, y aquí viene el otro personaje que forma todo este cúmulo que es Harmon, le dice que le recuerda a Paul Morphy, el otro gran ajedrecista estadounidense,
campeón del mundo antes de la época de los campeones oficiales, que también tenía componentes un tanto complicados de su personalidad y que lo llevaron a un fin prematuro. En este sentido, la composición del personaje es muy interesante porque toman la personalidad de estos jugadores que les he mencionado y lo amalgaman dentro de Harmon de una forma más o menos armoniosa que logra un buen resultado. Un dato de color acá: Garry Kasparov, uno de los grandes campeones mundiales de ajedrez y uno de los máximos jugadores de la historia, y un gran escritor, por si no sabían, fue una de las personas que asesoró en la configuración de este personaje. Trabajó junto con la actriz principal en la elaboración de los distintos matices. Ahora bien, la narración del ajedrez y sus affairs en materia escrita y audiovisual tiene una tradición muy rica, y esta serie se inscribe dentro de este campo. Como ya les dije, esta es una serie estadounidense, y si me permiten la palabra, es un poco gringófila. ¿Por qué? Vuelve primero sobre Fisher, la época de la Guerra Fría, que casi nunca la dejan de lado en las producciones norteamericanas, y se instala en este sitio. Ahora, también tiene una constante que tiene que ver nuevamente con la composición de los personajes. La mejor novela que se ha escrito sobre la historia del ajedrez se llama Schachnovelle. Es una novela del escritor austriaco Stefan Zweig, escrita en alemán, que en español sería novela de ajedrez. En esta, el personaje principal nos trae varias reminiscencias de Harmon en la serie. El personaje principal se llama Mirko Sentovic, que llega a ser campeón mundial de ajedrez, pero es una persona que no tiene ninguna otra cualidad ni capacidad externa a jugar en el tablero. Sentovic es un personaje difícil de trato, poco sociable, incluso bruto, escribe Zweig, pero a la hora de jugar ajedrez es el mejor. ¿Qué sucede con Harmon? Ella tiene momentos en que le es difícil socializar y casi cualquier otra cosa que sucede de forma externa al tablero le es más o menos indiferente. Y como Sentovic es una niña genio que se dio cuenta de las reglas de forma intuitiva y aprendió a jugar y tejió una carrera más o menos meteórica hasta la cima del ajedrez mundial. La tradición estadounidense, como ya les he dicho, vuelve sobre Bobby Fischer de una forma más o menos compulsiva. Muchas de las películas que se han hecho en Estados Unidos acerca del ajedrez han tenido a Fischer como figura central. La más famosa se llama Searching for Bobby Fischer o En busca de Bobby Fischer, que es más o menos la ficcionalización de la vida de Joshua Haskin, un niño prodigio estadounidense que llegó a ser maestro internacional y que todo el mundo consideraba que podía seguir el camino de Bobby Fischer, aunque él en el fondo quería perseguir otros sueños. Una película del 2014 titulada Pawn Sacrifice, aunque en español la tradujeron como La jugada maestra, protagonizada por Tobey Maguire, mismo Spider-Man, refiere este caso de Fischer. Se ubica también en esta época de los 60, 70, sobre todo en el 72, que es cuando se lleva a cabo el match del siglo por el título mundial entre Fischer y Spassky, pero se constituye sobre todo en la tensión que ocurre durante el campeonato entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las acusaciones de espionaje, la paranoia de Fischer, todo lo que se va tejiendo alrededor del campeonato del mundo que significó tanto en ese momento, y que si lo vemos bien en la serie, Harmon lo evidencia de una forma leve. A ella la envían a Moscú con un agente de asuntos exteriores gringo, también hay agentes de la KGB por ahí rondando y demás, pero no se evidencia tanto en la película sobre Fischer, en la que Tobey Maguire adquiere ya tintes de locura y neurosis absolutos. Bueno, así tenemos claro que la tradición cinematográfica del ajedrez es importante y en Estados Unidos casi siempre vuelve sobre Fischer, como ya les había mencionado. Pero precisamente en este tema de la Guerra Fría, ya enfocado a la Unión Soviética, hay una gran película que la hicieron entre Francia y Austria, que se llama La Diagonal del Loco o La Diagonal del Alfil. En francés es Le Diagonal de Fou, pero la traducción refiere al filo loco, se puede jugar con la ambivalencia en español. ¿Qué ocurre con esta? Esta está ambientada en un hecho real, por supuesto con sus matices ficcionales, que fue el match de 1978 entre Anatoly Karpov, campeón mundial en ese momento, y representante de la línea dura soviética del establishment y el oficialismo, y Víctor Kornoy, el terrible Kornoy, que era un disidente de la Unión Soviética, algunos años mayor que Karpov y que representaba todo lo que la Unión Soviética no quería mostrar en ese momento, y por ende tenía Karpov toda una maquinaria detrás suyo para enfrentar a Kornoy. En la película se va viendo la tensión que adquieren los personajes y su grupo más cercano, y esto se manifiesta en distintas ocasiones. Incluso contratan a profesionales de la hipnosis para que distraigan a cada uno a su respectivo contrincante, y va sucediendo una serie de sucesos extraños, bien enmarañados, en los que incide la KGB y el gobierno soviético para que no se lleve el título, que no es lo que ocurre en la vida real, porque en la vida real lo retiene Karpov. Y en el caso, ya finalizando la película, donde está cerca de llevárselo, no sea de forma tangible ni onerosa, sino que sea por el fallecimiento del campeón mundial. Es decir, en esta representación ficcional se prefiere
que el campeón mundial pierda solamente por la muerte y no por la derrota ajedrecística, que permite ver un poco lo que representaba el ajedrez en esa época, y que aquí en la serie parece muy curioso que una jugadora estadounidense sea celebrada cuando obtiene una victoria en el circuito en la Unión Soviética. Es algo muy extraño. Plantéenselo. Plena Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, exacerbadas en algo que es el orgullo de una nación, el ajedrez, con múltiples campeones mundiales a lo largo de muchos años, y de repente en un torneo triunfa una ajedrecista estadounidense y la gente espontáneamente la va a celebrar. Eso es curioso, eso hay que tomarlo con pinzas. Ya les dije que Harmon es Fischer, pero ¿qué pensarían si les digo que Fischer también está en la serie? ¿Ustedes recuerdan este personaje medio vaquero, con sombrero, que anda con un cuchillo por ahí haciéndose el dandy? Que es un grandísimo ajedrecista y era campeón nacional cuando aparece Harmon. Bueno, en la escena en que en el torneo de Las Vegas la madre adoptiva le habla a Harmon, le pregunta que si ya jugó con un tal Bobby, luego recula y dice Benny. Efectivamente, Bobby es Bobby Fischer. Incluso las actitudes que toma este personaje son las mismas actitudes que tenía Fischer en su época. Ustedes recuerdan que en la serie él reclama por el escenario donde están jugando el campeonato estadounidense, que él dice que es indigno para la calidad de jugadores que están compitiendo. En un momento también se lo oye referirse a la forma en que se visten los demás contrincantes, sobre todo los soviéticos que juegan de traje, son todos elegantes. Estas son actitudes que se corresponden con lo que Fischer llevó a cabo en su vida real. Él incluso llegó a reclamar que podía ganar el mismo sueldo que Muhammad Ali, que era el campeón mundial de boxeo, o que él era incluso igual de famoso que los Beatles. Es decir, Fischer contribuyó también un poco a la profesionalización del ajedrecista. Al menos para los jugadores de la élite mundial, esto derivó en mejores salarios, mejores condiciones y una mayor eficacia dentro de la transmisión del deporte y de su imagen. Talk about money. Money, money, money. The important thing to me is what a person gets out of playing the game. And what's that? Money. Bueno, la serie, por supuesto, tiene sus falencias, pero no deja de ser refrescante que un tema como el ajedrez aparezca en las grandes producciones internacionales en este momento. Ojalá que sigan apareciendo muchas más y podamos seguir aquí dialogando acerca del ajedrez o literatura o lo que sea que traigan esto a futuro. Bueno, un dato de color, que está muy bueno saberlo: Judith Polgar, la gran ajedrecista que les mencioné, que forma parte de este personaje que configura a Harmon, jugó alguna vez con un colombiano en una olimpiada de ajedrez, que sí, gente, hay olimpiadas de ajedrez, porque no está dentro del ciclo olímpico, ojalá lo esté pronto. Los pongo en contexto, las olimpiadas se juegan por equipos, entonces estaba jugando el equipo de Hungría contra el equipo de Colombia, y a Judith Polgar le tocó con Alder Escobar, que es gran maestro colombiano, de paso le mando un saludo a Alder, que le ganó una de las partidas más magníficas que ha jugado cualquier colombiano en la historia del ajedrez, que si ustedes son gomosos del ajedrez se la recomiendo que la vean porque es increíble y muy instructiva. Bueno, ahora bien, no todo es maravilloso en esta serie, de hecho tiene algunos errores que son ostensibles y que parece que debieran subsanarse de una u otra manera. ¿Por qué? Es muy extraño que existiendo tantas películas y que hayan tantas preparaciones para los actores. Un caso paradigmático, uno recuerda el comentario de Robert De Niro, que dijo que para ser taxi driver estuvo un mes conduciendo taxis por Nueva York. Parece que con las series o películas de ajedrez se toman muy poco la molestia de preparar a los actores en el tema de los movimientos. Parecen todos robóticos. Parece que jugaran con una completa timidez que no es propia de los ajedrecistas avesados. Entonces uno ve haciendo las jugadas y golpean el reloj casi sin saber dónde está. Eso es un componente diferencial que hay que mantener. La única que quizás lo logra resolver adecuadamente es la protagonista, pero los demás personajes que circundan ahí tienen sus falencias en ese sentido. Este es un error que incluso tratan de ironizarlo dentro de la misma serie, es la famosa situación de tumbar el rey para significar que abandonan. Esto ya no existe, esto no se hace, es de mal gusto, no lo hagan. Incluso el personaje que yo les digo que refiere también a Bobby Fischer le comenta a Harmon que en los torneos soviéticos nadie lo hace. Es cierto, nadie lo hace. Otro error tiene que ver ya más bien con situaciones de tablero que pueden ser un poco imperceptibles a las personas que no juegan ajedrez, y es lo siguiente: en una de las partidas que están jugando Blitz, es decir, las partidas relámpago en las que están apostando, una de las posiciones que se presenta es muy extraño que llegue a ocurrir, sobre todo porque ya ocurrió y los grandes maestros la conocen muy bien. Es una partida muy instructiva con la que le enseñan al principio a los jugadores nobles. Esta partida es conocida como la partida de la The Opera Night, la partida de la ópera. Se jugó
entre Paul Morphy, este famoso ajedrecista que mencionan tanto en la serie, y el duque de Brunswick. Se jugó en una de las óperas de París. Por aquí les va a aparecer la imagen y van a ver que el resultado es el mismo. Y esto es imposible porque ningún gran maestro va a cometer ese error hoy en día porque, como les digo, la partida es archiconocida. Ahora bien, dentro de los aciertos del juego hay varias situaciones. Una es un homenaje muy sencillo que para quienes estamos metidos en el ajedrez fue muy significativo. La primera partida que juega Harmon contra el personaje que yo les digo que representa a Bobby Fischer es una defensa siciliana, tan mencionada en toda la serie, pero no solo es la siciliana Najdorf y a la vez es la siciliana Najdorf versión ataque Fischer-Sosin. Fíjense en el detalle, eligieron una de las aperturas favoritas de Fischer para representar a la partida que juegan los dos personajes que más o menos lo configuran, y ese es un muy buen detalle que hay que tener en cuenta a la hora de aproximarse a este tipo de series y que es normal que se pase por alto si uno no tiene el ojo un poquito inmiscuido en el tema del ajedrez. Otro de los detalles para armar la época y el tema ajedrecístico en el momento es la situación de las partidas aplazadas. Ustedes ven que en un momento el personaje que yo les digo, que representa a Anatoly Karpov, le dice a Harmon que hay que aplazarla. Ella toma un sobre, anota la jugada que iba a realizar y la partida continúa al día siguiente. En ese momento tienen tiempo de analizarla, ella o con su equipo, en el caso de que tuviera, para continuar las partidas. Esto es algo que se hacía en la época y que incluso definió un campeonato mundial que jugaron Karpov y Kasparov, pero eso es otra historia. Ahora sí, ¿por qué se llama Gambito de Dama? Más allá del tema, por supuesto evidente, que lo protagoniza una dama, que viene a ser en este caso la tan nombrada Harmon, la última partida por fin se juega el Gambito de Dama. En algunas ocasiones se habló de él. Benny lo menciona de paso y menciona otras aperturas derivadas como la defensa eslava y otras variaciones. Pero al fin en la última partida entre Borgov, que si lo tomamos bien pudiera representar a Spassky, aunque no lo es del todo, se juega esta partida, pero a la vez esta partida es una variación de una que se jugó en el 93 por dos grandes maestros, uno que de hecho es mi jugador favorito, Vasily Ivanchuk, ucraniano, contra Wolf, se jugó en 1993 en el Interzonal. La partida es casi la misma, representa casi lo mismo, solo hacen unas desviaciones en la jugada 35 aproximadamente, que la partida original fue tablas, es decir empate, pero la variación que hacen se realiza para que Borgov pierda, efectivamente como ocurre en la serie, y sea así factible el resultado. Gambito no solo es el de los X-Men, sino que es una expresión que significa sacrificio en el ajedrez, normalmente de un peón. ¿Qué pasa? Es Gambito de Dama porque el peón que abre la partida es el peón que está justo ubicado delante de la dama blanca. Entonces, con este sacrificio lo que se busca es ganar actividad, que no sé si ustedes recuerdan mientras están hablando durante la serie que Harmon muestra que ella tiene un estilo de juego enérgico, activo, que va directamente a cazar al rey del oponente, sacrificando piezas y buscando dar mate. Bueno, el sacrificio de dama lo que busca es desarrollar las piezas del blanco mucho más rápido a costa del peón. Es decir, recuperarlo a partir de iniciativa, compensar la ventaja que otorga a partir de la disposición rápida de sus piezas en contra del enemigo. Entre otros muchos datos de color que hay que ver de esta serie, quizás aquí les va a aparecer, pueden ver los nombres de los episodios, que todos se refieren al mundo del ajedrez de una u otra manera. Esa tarea se los dejo a ustedes, investiguen qué significa cada uno. Algunos los mencionamos acá, les hago una pista, el de los aplazamientos se mencionó acá, pero son indicadores que ayudan a llevar un poco el hilo de la narración. Otro dato que les quería dar para esclarecer un poco más cómo es este mundo del ajedrez, en el que a veces la gente se levanta de la mesa, se va muchos minutos y nadie parece importarle, en que hay gente mirando las partidas y que todo el mundo parece completamente imbuido en lo que pasa en el tablero y no le importa nada de lo que sucede afuera. Bueno, esto tiene una representación en la literatura en el que es quizás el mejor cuento escrito sobre ajedrez, en cualquier lengua. Este cuento se llama La cuestión de la dama en el Max Lange, está escrito por Abelardo Castillo. Búsquenlo y verán lo que es la representación del mundo ajedrecístico en todo su esplendor. El otro asunto es la tan mencionada defensa siciliana. El hombre que le enseña a Harmon a jugar el ajedrez le dice en algún momento que tiene que aprender la siciliana. En varios momentos aparecen los personajes diciendo I'm gonna play the Sicilian.
y siempre se refieren a la siciliana. ¿Qué ocurre con la siciliana? La siciliana es una apertura semiabierta de lo que se llama la escuela moderna del ajedrez, es decir, la que busca enfrentarse al centro desde los costados, pero eso es algo mucho más técnico. Veamos qué ocurre con ella. Es una de las aperturas más empleadas desde el siglo XX, la utilizaron muchos grandes maestros, campeones mundiales la utilizaron, por lo variable que es, por lo enérgica que es y por los resultados tan atractivos que brinda. Hay una película colombiana dedicada a una de las variantes de la defensa siciliana que se llama La Defensa del Dragón. Esta está ambientada en el mítico Club Lasker, que es el club más famoso de ajedrez de Colombia, y se la recomiendo que la vean. Se me había olvidado decirles algo. Si ustedes se quedaron hasta acá, van a encontrar esto recompensado. Mentira, ustedes tienen que ser muy vagos para quedarse escuchando un video de ajedrez y una serie en plena pandemia. Hombre, por favor, hay cosas más importantes que andar haciendo. Por ahí se nos pasaron algunas cosas o las omitimos voluntariamente. Ustedes deberían buscarlas. Nada, mi gente, todo bien, gracias, Nahum, por aceptar la invitación. Nosotros estamos comprometidos con la lucha contra el COVID-19. Sí, señor, vea, tremenda labor venida ya de Turbaco, 200 metros sobre el nivel del mar, aquí a mi casa. A la casa de Nahum. Dejémonos hasta ahí, tú sabes cómo es. Gracias, bacano. Tienen que suscribirse al canal del Rubik Marine, que les va a aparecer aquí abajo, en la campanita, YouTube. Yo tengo un podcast literario, se llama Biblioteca Bizarra. Él me dijo que lo mencionara, yo no quería...